Cuando tenemos una red de ordenadores conectados entre sí, tenemos diferentes modelos de procesamiento, es decir, diferentes maneras en las que la información se procesa dentro de esa red de ordenadores. El primer modelo es un modelo de procesamiento centralizado. En este modelo tenemos una máquina central, un servidor, conectada a muchos terminales thin clients, es decir, clientes finos, muy ligeros. Básicamente, en este modelo de procesamiento es el servidor el que realiza toda la tarea de procesamiento de los datos, de almacenamiento de los mismos, y simplemente los terminales se conectan a dicho servidor para que el usuario pueda visualizar y ejecutar dichas tareas, pero siempre esas tareas se ejecutarán en el servidor. Un segundo modelo es un procesamiento distribuido. En este modelo es justamente la contraposición al modelo anterior, es decir, tenemos una serie de ordenadores conectados, una serie de ordenadores cliente y una serie de ordenadores servidores. En los ordenadores clientes se realiza el 90% del procesamiento de los datos, y mientras que en los servidores simplemente lo que hacen es almacenar los diferentes ficheros y aplicaciones disponibles en los clientes, pero son los clientes los que realizan la mayor parte del procesamiento de los datos. Es un modelo totalmente diferente al anterior que hemos visto. Un tercer modelo es el modelo cliente-servidor. En este caso, en este modelo, las estaciones de trabajo solicitan, los equipos clientes solicitan una serie de servicios a los servidores. En este sentido, podemos distinguir un modelo cliente-servidor de, por así decirlo, 2 capas y media, en donde los servidores lo que tenían es almacenan una serie de procedimientos que son ejecutados contra una base de datos almacenada en ese mismo servidor. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Bien, por un lado disminuimos el tráfico de datos de la red. ¿Por qué? Porque ahora ya el servidor no envía al cliente absolutamente todos los datos en crudo que el cliente necesita, sino que el propio servidor preprocesa esos datos y envía ya los datos preprocesados al cliente, de tal manera que el flujo de datos que se transmiten del servidor al cliente es mucho menor. Además, favorecemos la reutilización, es decir, los procedimientos almacenados en el servidor se podrán reutilizar en diferentes clientes, de tal manera que también favorecemos la reutilización de código. Y además tenemos un mejor tiempo de respuesta. ¿Cuáles son las desventajas de este modelo? Bueno, pues que generalmente esta arquitectura es específica del sistema gestor de base de datos que estemos usando. Y además hay una sobrecarga del servidor, porque daros cuenta que en este caso es el servidor el que tiene que ejecutar todos los procedimientos sobre los datos. Un modelo más refinado es el modelo cliente-servidor, pero en vez de 2 capas y media, de 3 capas, dando lugar a la conocida arquitectura de modelo vista-controlador. En esta arquitectura, MVC, un cliente, a través de su vista, realiza una serie de operaciones o genera una serie de eventos que son capturados por el controlador, generalmente instalado en un servidor de aplicaciones web, por ejemplo. Ese controlador, en vista a los eventos enviados por el cliente, modifica el modelo, que es donde se contienen los diferentes datos de nuestro sistema, de nuestra infraestructura. Dicho modelo de datos, generalmente, ¿dónde se almacena? Pues en un servidor de base de datos. A continuación, ese modelo actualiza la vista que el usuario ve en su equipo cliente. Esa vista, volviendo de nuevo el ciclo, es mediante la cual el usuario genera una serie de eventos que son de nuevo capturados por el controlador y así se realiza todo un bucle de procesamiento. Con lo cual, lo que tenemos es que el cliente tiene un procesamiento mínimo, ya que únicamente tiene la vista dentro de la parte de la vista de la arquitectura. Tenemos un servidor de aplicaciones, que es donde está la lógica de negocio, en donde pueden ofrecer varias aplicaciones, es decir, donde se aloja el controlador de la arquitectura. Y por último tenemos un servidor de datos, que es básicamente el sistema gestor de base de datos, que es el que contiene el modelo de la arquitectura y cuyo cliente generalmente es otro servidor, donde está el controlador, y puede ser utilizado por varios servidores de aplicaciones. De tal manera que desde el punto de vista de los equipos cliente, podemos distinguir 3 tipos de alternativas. Por un lado, un equipo cliente que se puede conocer como una terminal tonta, en donde únicamente tenemos
su funcionalidad es la entrada-salida de datos, es decir, yo envío una serie de peticiones, el servidor las procesa con los datos que él tenga de manera local y devuelve el resultado a la terminal, pero la terminal no tiene ni almacenamiento local ni es capaz de realizar operaciones localmente. Por otro lado, tenemos una alternativa un poco más sofisticada, en donde tenemos una computadora de red, la cual no almacena ninguna información de manera local, de manera persistente, pero sí que es capaz de realizar un cierto procesamiento local dentro de la misma máquina y, por supuesto, una entrada y salida de datos para capturar y devolver datos a otras máquinas del entorno. Y por último, tenemos el ordenador personal, que es capaz tanto de almacenar datos de manera local en el propio equipo, como de realizar procesamiento, de procesar información local dentro de ese propio equipo, y además, por supuesto, de comunicarse de entrada y salida de datos con otros equipos y con otros servidores de nuestra infraestructura.